¿Ven la transparencia? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna consulta de lo que vimos en la última clase de sistemas trifásicos antes de continuar? ¿Alguno que tenga alguna duda? Bueno. Entonces, si nadie tiene dudas, vamos a seguir. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso rápido, voy a pasar 2 o 3 transparencias de lo último que vimos la vez pasada. Bueno, lo paso rápido. Habíamos visto que en un sistema teníamos lo que eran las tensiones de fase y cuáles eran las tensiones de línea. Y que esas tensiones en un sistema simétrico estaban desfasadas a 120 grados, tenían el mismo módulo y el desfasaje era de 120 grados. Además, habíamos visto que si la relación que había entre el módulo de la tensión de fase y la tensión de línea, entre la tensión que hay entre el neutro y la línea, y entre la línea, y que esa relación, habíamos visto en la demostración, era igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Y para el caso particular de nuestra red, que tenemos como tensión de fase 220 volts, por raíz de 3 da la tensión de línea 380 volts, que también habrán escuchado hablar. Bueno. Y esto que lo vamos a usar cuando hagamos los problemas, en todas las explicaciones, ya tenemos que tenemos un sistema de generación, donde tenemos una terna de tensiones trifásicas. Tensiones de fase, estas que están acá son las tensiones de línea. La clase pasada habíamos visto la demostración. Esta terna de tensiones de línea estaba adelantada 30 grados respecto a la terna de tensiones de fase. Módulos, raíz de 3, y el desfasaje de 30 grados. Entonces, cada vez que tengamos que hacer algún problema o alguna explicación, con solamente hablar de decir que tenemos un sistema trifásico simétrico, ya sabemos que las tensiones son 3, que tienen el mismo módulo y que están desfasadas una de la otra 120 grados. Y que una vez que fijamos las tensiones de fase, tenemos las tensiones de línea, donde las tensiones de línea habíamos visto que era la diferencia entre las distintas tensiones de fase, depende del caso, y que también las tensiones de línea entre ellas estaban desfasadas 120 grados. Bueno, esto era la demostración en forma gráfica de lo que habíamos visto analíticamente, y después habíamos visto un sistema, voy a copiar todo, un sistema donde estábamos alimentando una carga trifásica balanceada, donde teníamos el neutro, donde sobre así como acá tenemos las tensiones de fase de la fuente de alimentación, acá tenemos las caídas en las cargas. En este caso, 3 impedancias que son iguales, es una colección en estrella balanceada. Balanceado lo que significa que las 3 impedancias tienen el mismo valor. Y estas son las tensiones que hay sobre la carga. Y vimos que para calcular la corriente simplemente había que dividir la tensión que tenía aplicada cada carga por la respectiva impedancia. Teníamos las corrientes de cada una de las líneas. Y la corriente que iba por la carga, que la llamamos corriente de fase, es la misma que la corriente que va por la línea. En este caso, Entonces, en la conexión estrella, habíamos visto que la tensión de fase era distinta a la tensión de línea, pero la corriente de línea era igual a la corriente que circulaba por la fase. Y después vimos lo mismo, pero para una conexión en triángulo. Entonces acá vimos que cada una de las cargas tenía aplicadas las tensiones de línea.
calculábamos las corrientes en cada una de las fases, la IPR, la IRS y la IFT, o sea, la corriente en cada una de las cargas, que son las que llamamos corriente de fase, pero la corriente que va por la línea no es la misma que va por la fase. Acá vemos que teníamos un nodo, y lo que hicimos fue plantear en cada nodo la primera ley de Kirchhoff, la sumatoria de las tres corrientes. Entonces, para calcular la corriente en cada una de las fases, es la tensión que tenía aplicada dividida la impedancia. En este caso, digamos que cada una de estas impedancias tenía aplicada la tensión de línea, ¿sí?, correspondiente. Y como las tres impedancias eran iguales, dividíamos por Z en los tres casos. De esa forma, obteníamos la corriente de fase. Y una vez que obteníamos eso, ya teniendo estas tres, podíamos calcular las de línea. Entonces lo que hacíamos en cada nodo, en el R, en el S, en el T, en el R aplicar la primera ley de Kirchhoff. Hacíamos la sumatoria, que es igual a 0, y de ahí despejábamos IR. Hacíamos lo mismo en los otros dos nodos, en el S y en el T. Y obteníamos las tres corrientes de línea. Y había una medida mnemotécnica que nos decía que la corriente IR es igual a la IRS menos la ITR, o sea, la que empieza con R y la que termina con R. La IS era igual a la IS, a la que empieza con S y la que termina con S. Y la IT era igual a la ITR, que empieza con T, menos la IFT que termina con S. Esta es la revista mnemotécnica, pero esto sale de aquí. Esta es la demostración, que es aplicar la primera ley de Kirchhoff en cada uno de estos puntos. Y habíamos visto, tanto en el triángulo, que son las dos conexiones posibles que hay de las cargas, que lo que representábamos analíticamente, también lo representábamos gráficamente. O sea, que acá las tensiones, estas son las corrientes, o sea, las tres corrientes de fase, IRS, ISS y R, como este es un sistema balanceado, todas las impedancias son iguales, entonces las corrientes, las tres tienen el mismo módulo, y están desfasadas 120 grados. Y después lo que hicimos fue calcular las corrientes de línea, esto que acá habíamos hecho analíticamente, acá lo hicimos gráficamente. O sea, IR aquí era igual a IRS menos ITR. ITRS está menos ITR, ¿cuál es? Para el otro lado. Sumábamos las dos y obteníamos las IR. Y después había que hacer lo mismo con estas dos y se obtenían las otras dos corrientes de línea, que son la IS y la I. Bueno, y en este caso teníamos que la tensión que tenía aplicada la carga, que la llamábamos tensión sobre la fase, era igual a la tensión de la línea. Si yo miro la carga que está entre T y R, que es esta que está acá, la tensión que tiene aplicada, ¿cuál es? Es esta, la UTR. O sea que es la tensión de fase. O sea que la tensión de fase acá es igual a la tensión de línea, cuando la conexión es entre ambos. Y después habíamos visto, cuando el triángulo es balanceado, esto es importante, que las impedancias son iguales, que la relación que había entre la corriente de línea y la corriente de fase era raíz de 3. Bueno. Esto es lo que vimos la última clase. No sé si alguien, antes de que empiece con lo nuevo, quiere hacer alguna pregunta o le quedó alguna duda de lo que vimos la última clase. El micrófono están dando, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, sí. No tiene ninguna duda. Bueno, esto es todo lo que el repaso que hice recién fue de la última clase. Yo eso ya lo doy como que ustedes lo leyeron y lo entendieron, si nadie me pregunta. Así que a partir de ahora vamos a empezar con potencia. Bueno, ahora lo que vamos a ver es potencia con cargas balanceadas. O sea, cargas balanceadas significa que las tres impedancias que tengo conectadas son iguales, es decir, que tienen el mismo módulo y el mismo ángulo. Bueno,
En este caso tenemos una conexión en triángulo, y de lo que vimos, repasamos, vimos que cuando teníamos una carga conectada en triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. La de línea entre este punto y este punto es la misma que tiene aplicada la fase. Y vimos que la corriente de línea acá era distinta de la corriente de fase. Y cuando estas tres son iguales, la relación que hay entre la I de línea y la I de fase, vimos que es raíz de 3. Es decir, la I de fase es I de línea sobre raíz de 3. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia. La potencia se calcula lo mismo como lo habíamos visto en corriente alterna monofásica. Como acá tengo tres fases, es decir, tengo que multiplicar por 3, porque si estas tres cargas son iguales, y las corrientes en cada una de ellas también van a ser iguales, en módulo, la potencia de cada una de estas fases es la misma. Entonces, calculo la de una fase y la multiplico por 3. Entonces, la potencia, cuando yo tengo conectada esta carga en triángulo, es 3 veces, porque son 3 fases. Y la potencia de cada fase, ¿a qué va a ser igual? A la tensión que tiene aplicada esta carga, esta fase, por la corriente que la atraviesa, como acá estamos en triángulo, la que la atraviesa con la I de fase, U de fase, I de fase, y por el coseno phi, donde phi es el ángulo de la impedancia. Y esta es la potencia total que tenemos en este triángulo. 3 veces la potencia en cada una de las fases. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es expresar todo esto, o sea, la potencia en triángulo, en función de los valores de línea, tensión de línea y corriente de línea, que como la van a ver siempre especificadas. Entonces, si tengo que reemplazar U de fase en función de I de línea, si la conexión la tengo en triángulo, I de línea es U de fase, o sea, reemplazo la U de línea por la U de fase. O sea, tengo 3, U de fase, U de línea es lo mismo, porque son iguales. Y en vez de poner I de fase, pongo I de línea sobre raíz de 3 y por coseno phi. Entonces acá me queda U de línea, I de línea, coseno phi. Y me queda 3 sobre raíz de 3, lo que hacemos es racionalizar, multiplicamos por raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo, entonces abajo queda raíz de 3 por raíz de 3, que es 3, con este 3 se simplifica y queda raíz de 3 arriba. Y nos queda que la potencia para esta conexión en triángulo es raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno phi de la carga. Entonces, raíz de 3 veces U de línea y de línea coseno. Si queremos calcular la potencia reactiva, es lo mismo que cuando vimos en potencia monofásica, pero en este caso había que multiplicar por quién, por el seno de phi. Bueno, entonces acá es raíz de 3 veces U de línea y de línea por el seno de phi. Y la potencia aparente de esta conexión en triángulo es raíz de 3 veces U de línea y de línea. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero para la conexión en estrella. Entonces tengo 3 cargas conectadas en estrella, las 3 son iguales, Z, Z y Z. Pero fíjense que ahora la U de fase es esta, la que tiene aplicada la carga, es el vivo y el neutro, o el conductor de línea y el neutro. Pero la de línea es entre conductores de línea, lo mismo que acá arriba. Acá arriba la tensión de línea es entre los conductores de línea. Y en este caso, la corriente que va por la línea es la misma que la que va por la carga. Por eso decimos que en este caso la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Pero la tensión de fase sobre la carga es U de línea sobre raíz de 3. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es calcular la potencia, que es calcular la potencia de una de las fases y multiplicarla por 3. Entonces, la potencia para esta conexión en estrella es 3 veces
Bueno, la tensión que tiene aplicada, ¿cuál es? La UF, la U de fase, U de fase. ¿Qué corriente circula por acá? Circula la corriente de fase por el coseno phi de esta carga, de este interés. Bueno, entonces ahora la I de línea es igual a la I de fase. Entonces en vez de I de fase pongo I de línea, pero donde tengo U de fase, vemos que es U de línea sobre raíz de 3. Lo mismo que antes, cuando racionalizo raíz de 3, me queda raíz de 3 veces U de línea coseno phi. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, la potencia en estrella, bueno, la Q es lo mismo multiplicado por seno phi, y la potencia aparente es raíz de 3 veces U de línea y de línea. Si ustedes comparan esto que está acá con esto que está acá, van a ver que independientemente de la conexión que yo tengo, si es en triángulo o en estrella, las expresiones para el cálculo de la potencia, cuando las cargas son balanceadas solamente, son exactamente la misma. O sea, no me interesa si están en el triángulo o están en estrella. Siempre la fórmula es raíz de 3 veces U de línea y de línea por coseno phi. ¿Por qué son iguales las expresiones? Porque da la casualidad que la relación que hay en este caso, entre la corriente de fase y la de línea es raíz de 3. Pero acá es la relación de 3 entre la de línea y la de fase. Entonces, fíjense que acá reemplazo la corriente de línea, en la de fase por I de línea sobre raíz de 3, y acá lo que reemplazo es la tensión de fase con U de línea sobre raíz de 3. Y eso hace que queden las expresiones iguales. Entonces, si yo tengo acá una caja negra, con la carga que puede estar en estrella o en triángulo, yo no sé cómo están. O sea, no hace falta que me digan cómo están conectadas las cargas para yo poder calcular cuánto vale la potencia. Si yo tengo la corriente que va por la línea, el valor de la tensión de línea, fíjense que la expresión de la potencia, bueno, es raíz de 3, U de línea coseno phi, el reactivo raíz de 3, U de línea coseno phi, y la S raíz de 3, U de línea y de línea. O sea, entonces la expresión es la misma. Le vuelvo a repetir, y se lo repito porque esto ocurre muchas veces en los exámenes, que muchos cuando siempre usan esta fórmula. Y esta expresión solamente es posible usarla cuando las tres cargas que yo conecto son balanceadas, es decir, son las tres iguales, tanto en módulo como en ángulo. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este tema del cálculo de la potencia en un sistema trifásico cuando las cargas son balanceadas? No, profe, por ahora. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, por ejemplo, ustedes cuando en cualquier empresa que estén vean la chapa del motor, no importa si tienen la corriente de línea, perdón, si la conexión es en estrella o en triángulo. La chapa siempre lo que le da es cuánto vale la corriente de línea. Entonces, para el cálculo de la potencia del motor, lo que importa es saber cuál es la corriente de línea y cuál es la tensión de línea que la aplica. Y ahí pueden sacar el coseno phi que llamamos, ¿no? Y ahí pueden sacar la potencia activa, la reactiva y la potencia aparente del motor. Y no importa si están conectados las tres fases del motor en triángulo o en estrella. Bueno. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Hasta ahora vimos, todo lo que vimos fue con carga balanceada, es decir, que las tres cargas son iguales. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las distintas variantes, en los casos en que son diferentes. Entonces, haciendo un resumen de todo, tenemos que la conexión puede ser estrecha. Cuando yo la tengo en estrella puede estar la carga balanceada, pero la carga balanceada me está diciendo que estas principios ganancias son iguales. Pero
hay tres variantes. Una es que que es el conductor neutro, tenga neutro esta carga, o sea que esto va conectado al centro de discreta de la carga, del centro de discreta del generador, perdón, que acá tenga conductor neutro, con conductor neutro, sin conductor neutro, o sea que esto no lo tenga, o sea, sacarlo, esto directamente están las tres impedancias conectadas en un punto, y lo único que tengo son tres conductores, los tres de línea, no tengo conductor neutro, o sea, un sistema trifilar. Y otra opción es esta, con Z de neutro. ¿Qué significa con Z de neutro? Significa, nosotros acá cuando hablamos de estos conductores, hablamos de conductores ideales que no tienen ninguna impedancia, porque la impedancia es nula. Bueno, con impedancia de neutro significa que acá este neutro no es ideal, sino tiene una impedancia. La representaríamos con un rectángulo como acá, hay una Z. Entonces, ahora vamos a ver, un poco un repaso de lo que ya vimos, carga balanceada, con estas tres variantes, con neutro, sin neutro y con una impedancia colocada en el medio. Luego vamos a ver qué pasa si estas tres cargas que tengo acá son distintas, o sea, son desbalanceadas. Pueden ser dos iguales y una distinta, las tres distintas, no importa, como ustedes quieren. Pero si no tienen el mismo módulo de las tres, el mismo ángulo, cualquiera que hiciera es una carga desbalanceada. Entonces también vamos a ver las tres opciones. Con neutro, con impedancia de neutro y sin neutro. O sea, sin este elemento. Y después está la otra, que es la conexión en triángulo, que es con carga balanceada, las tres iguales. Y acá no tengo ninguna opción, porque acá es un sistema trifilar, no tengo la opción del neutro. Es decir, bueno, tengo neutro, no tengo neutro, no. Son las tres fases. Entonces la carga balanceada son las tres iguales, y si tengo la carga desbalanceada, la conexión es la misma, son tres conductores, con la diferencia que estas tres cargas son distintas, o dos, o no se puede, ¿no? Pero no son cargas balanceadas, son desbalanceadas. Entonces ahora lo que vamos a tratar de ver es cada uno de estos casos. Acá aparecen 6 casos, pero van a ver que esto se reduce a 2 o 3 casos, ¿no? Porque si bien hay distintas variantes, por ejemplo, en el caso van a ver que con neutro, con impedancia de neutro, sin neutro, si la carga es balanceada, el método de cálculo es el mismo. No importa si tiene neutro, si no lo tiene, o si tiene impedancia. No ocurre lo mismo cuando la carga es desbalanceada. Si la carga es desbalanceada, ahí sí, hay diferencia entre tener el neutro, que tenga impedancia, o que no haya neutro. Y ahí, con cargas desbalanceadas, vamos a ver la importancia que tiene el neutro en la distribución de donde nos alimentamos. Que si no fuera por este conductor neutro, tendríamos unos problemas muy graves de problemas de tensión, que podrían ir variando constantemente y tener sobretensiones, bajadas de tensión, sería un desastre. O sea, es importantísimo el neutro, cuando la carga es desbalanceada. ¿Qué? Es la realidad. En la distribución que nosotros tenemos de energía eléctrica, es muy difícil que instante a instante tengamos en cada una de las fases la misma cantidad de carga conectada. Entonces, la misma impedancia. Entonces va variando. Entonces, el neutro, la importancia que tiene es que me mantiene la tensión a pesar de que las cargas van variando. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Si no, continuamos con el siguiente tema. Bueno, entonces ahora vamos a ver conexión estrella con neutro, o sea, con conductor neutro y carga balanceada. Las tres zetas iguales, es decir, la ZR en la fase R es igual a la impedancia en la fase S, igual a la impedancia en la fase T,
igual a Z en forma genérica, igual a Z ángulo pi, es decir, en un módulo y en un ángulo. Bueno, entonces en este caso tenemos un sistema trifásico simétrico de secuencia RST que me alimenta esta tabla. Entonces en este caso tenemos, como este es un sistema trifásico simétrico de secuencia RST, tengo, como les dije en la clase anterior, o como vimos ya en corriente alterna, no importa la posición en que yo lo tome. Siempre, por comodidad, lo que vamos a hacer, siempre lo vamos a tomar como referencia con ángulo cero. El ángulo de fase inicial, cero, porque ya sabemos que todos los fasores varían en el tiempo, o sea, giran a una cierta velocidad que era la pulsación eléctrica del circuito. Entonces, por comodidad vamos a tomar la fase R con ángulo cero. Después, bueno, entonces la fase R tiene un módulo, que lo llamamos tensión de fase, y un ángulo igual a cero. Después tenemos, como es secuencia RCT, y esto siempre giraba en sentido, como vimos en la última clase, en sentido antihorario, después del máximo de la fase R se produce el máximo de la fase S, y la fase S es igual, tiene el mismo módulo, pero el ángulo es 240, es decir, 240. Es lo mismo, van a ver en alguna bibliografía o juegos o lo que uno me interesa, es lo mismo poner 240 o poner menos 120, es exactamente lo mismo. En ambos casos me están diciendo cuál es la posición del fasor S con respecto al R. Y después, por último, tenemos el fasor de la fase T, que está desfasado 120 grados. Entonces, 120 más 120 son los 40, más 120 son los 35. Entonces, esto que está acá, estas tres, y esto a partir de ahora ya automáticamente lo vamos a poner, no vamos a repetir cada paso. O sea, cada vez que veamos un caso, la fuente de alimentación siempre va a ser un sistema trifásico, simétrico y de secuencia RCT. Aparte, siempre que hablamos del sistema de alimentación, siempre va a ser un sistema asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a tener la alimentación es las tensiones de fase van a tener el mismo módulo y van a estar desfasadas a 120 grados. Que no es lo mismo que hablar de las tensiones sobre la carga, porque van a ver que vamos a tener un sistema de tensión de la fuente que siempre va a ser simétrico, pero las tensiones sobre la carga no siempre forman un sistema simétrico. Eso lo vamos a ver cuando veamos la tensión de desplazamiento de la. Bueno, entonces acá en este caso vemos, fíjense, si yo quiero calcular la corriente sobre esta impedancia, tengo que aplicar la ley de Ohm. Si yo conozco la tensión que tiene aplicada a esta impedancia, la divido por la impedancia, me da la corriente. Fíjense que si acá tengo este conductor blanco acá que me une con este punto. El potencial de este punto es el mismo que el de este. Por lo tanto, el potencial a la salida de la fuente es la misma que tengo acá a la entrada de la carga. Por lo tanto, la tensión que yo tengo acá sobre esta impedancia es esta tensión, es la misma. O sea que sobre esta carga tengo la misma tensión. Y bueno, problema resuelto. Me dijeron que tengo un sistema trifásico simétrico de secuencia RCT. Ya tengo cuánto valen las tres tensiones, así que ya directamente tengo la tensión sobre la carga, la IR, que es la corriente que va por acá, es la tensión URO, esta tensión está dividido esta Z. Acá lo estamos expresando en forma fasorial. Si lo ponemos, lo representamos con su módulo y su ángulo, la que corresponde a la fase R, que es la URO, vimos que es US ángulo 0. US ángulo 0.
Y Z en forma genérica es Z ángulo phi. Por lo tanto, U de fase sobre Z, el módulo sobre este módulo me va a dar el módulo de la corriente y lo llamo IR. Y el ángulo es la resta de los ángulos, 0 menos I. 0 menos I. Entonces fíjense que si yo tomo la R con fase 0, me dice que la IR tiene ángulo menos I. Entonces, de menos I para abajo tengo la IR. Entonces, si yo digo que phi es positivo, si este ángulo phi es una impedancia inductiva. Por eso phi es positivo. Si es inductiva, fíjense que haciendo todo el cálculo acá, digamos que R está acá. Y está bien, porque esto dijimos que tiene siempre el sentido antihorario, la corriente en la fase R con respecto a la tensión que tiene aplicada la carga en la fase R, está trazada un ángulo phi. ¿Por qué? Porque el circuito es inductivo. No cambia nada de lo que ya habíamos visto en corriente alterna monofásica. Bueno, ahora esto se repite por 3, porque si yo miro la tensión que tengo acá sobre esta carga, que es la T, fíjense, todas las 3 cargas tienen el mismo, un extremo al mismo punto. Bueno, esta que está acá tiene este punto que va a la T. Y esta tiene el punto que va a la S, que son la USO y en la otra la UTO. Bueno, entonces ahí, para calcular las 3 corrientes, la IS a qué es igual a la USO dividido Z. La USO, ¿qué ángulo nos había dado? Ángulo 240, acá está. Ángulo 240 dividido Z. O sea que acá queda 240 menos phi. Y cuando calculemos la IT, es la UTO sobre Z, que es igual a la U de fase, ángulo 120, acá está 120, el ángulo que está en 120, dividido Z. Fíjense que en los 3 casos dividido por la misma impedancia y la resta para el mismo ángulo. Entonces acá, como U, F y Z son los mismos los 3, va a tener las 3 del mismo módulo y las 3 van a pasar al mismo ángulo. Y como la carga esta es inductiva, van a estar atrasadas las corrientes un ángulo phi con respecto a las funciones. Es decir, que si los miramos individualmente son 3 sistemas monofásicos, un pasado uno del otro 120 grados. Lo que ya habíamos visto en corriente alterna monofásica no cambia en absoluto. Si yo acá le hubiese puesto menos phi, significaría que sería una carga capacitiva. Entonces, si acá sería menos phi, acá menos phi, acá menos phi, cuando haga esto me va a quedar más y más. Entonces esta carga, en vez de estar atrasada menos phi, estaría adelantada phi. Entonces las corrientes estarían adelantadas a las funciones y el circuito sería capacitivo. Bueno, otra cosa importante, que cada vez que uno le da para resolver un problema, un examen parcial, un final, cuando uno le dice, bueno, calculen las corrientes en cada una de las fases, el título es este. Tienen un sistema trifásico simétrico de secuencia RCT y se le da qué tensión de línea o tensión de fase tiene. Tantos voltios. Tenemos un sistema de tensión de línea 380. Esto ya lo tienen que, o sea, las 3 tensiones, eso ya lo tienen que hacer ustedes. Cada vez que uno dice que está alimentado por un sistema trifásico simétrico, ya saben que son una terna formada por 3 fasores que tienen el mismo módulo, que sí, del módulo le vamos a dar el dato. Si quieren, le damos el de línea, bueno, tienen el de línea. Si quieren calcular el de espacio, ya saben cuál es. El de línea dividido raíz de 3, porque es un sistema simétrico. Y después, todos los valores con su módulo y su módulo lo pueden sacar. Porque normalmente muchos lo que hacen es tomar, así, si yo tengo un sistema trifásico, las 3 tensiones son iguales, y si yo pongo un voltímetro acá en un sistema como el nuestro, acá mido 220 volts, entre este punto y este punto mido 220 volts, y entre este punto y este punto mido 220 volts. ¿Las 3 tensiones son iguales? No, no son iguales. Las que tienen es el mismo módulo, pero son distintas. Fíjense que están desfasadas la una de la otra 120 grados. El voltímetro lo que me mide es este módulo y este módulo.
pero no me está indicando que las tres tensiones son iguales, lo que me está indicando que los módulos son iguales. Lo mismo, si tomo entre R y S, pongo el voltímetro entre R y S, entre R y T, o entre S y T, el voltímetro, en un sistema como el nuestro, de 3x380, me va a medir 380 volt en los tres casos. ¿Qué significa? ¿Que son iguales? No. Lo que son iguales son los módulos. Las tensiones son distintas y están desfasadas, como ya vimos, 120 grados a un lado. Bueno, en este caso, cuando tengo con neutro y carga balanceada, la I de línea es siempre igual a la I de fase, acá lo que tengo es el neutro. O sea, acá yo tengo 4 corrientes, pero fíjense que siempre la corriente de neutro, acá es la suma. O sea, acá tengo que estas tres las hago entrantes, cierre. Más I S más I T menos I N igual a 0. Lo hago en espejo y que la I N igual a la suma de las tres, y eso es igual a 0. Esto que está acá lo tengo analíticamente. Y acá las tengo gráficamente. Fíjense que si yo sumo IR más IS más IT, este es un sistema que es simétrico, y la suma de IR más IT más IS, es decir, la suma fasorial da 0. Y si alguien quiere, esto no lo dice acá, puede agarrar y hacer IN igual, IR y S más IT y reemplaza IR por este valor. Y S lo reemplaza por este valor. Y T lo reemplaza por este valor. Lo pasan de polar a cartesiano, hacen la distinta suma, y van a ver que cuando sumen todo, les va a dar igual a T. Lo que vemos acá gráficamente va a ocurrir también analíticamente. Bueno, en un circuito con neutro y carga balanceada, ¿cómo van a ser las potencias? Bueno, lo acabamos de ver cuando empezamos la clase 8. Como es un sistema, una carga balanceada, las potencias son P igual a raíz de 3 veces U de línea y de línea por coseno phi. Donde phi es el ángulo de la carga y de línea es el valor que obtengo acá, que en este caso los tres módulos de las tres corrientes van a dar iguales, porque las tensiones de fase, los módulos son iguales, las tres módulos de impedancia son iguales. Y bueno, puedo calcular la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Bueno, entonces acá, fíjense que en realidad tengo un sistema donde pierdo y S y T, ya la suma de estas tres dan 0. O sea que por acá, esta IN me da 0, no circula ninguna corriente. Si no circula ninguna corriente por acá, y este cable es un cable ideal, el punto O, este punto O tiene el mismo potencial. Si la corriente vale 0 acá y este conductor tiene impedancia 0, no hay ninguna diferencia de potencial acá sobre este conductor. Por lo tanto, si yo esto lo saco, es lo mismo. O si lo saco, es exactamente lo mismo. Las tensiones sobre la carga no me cambian. Lo mismo ocurre si yo acá le agrego una impedancia de neutro. Supónganse que yo acá, este conductor es un conductor real y tiene una impedancia, tantos ohms. 10, ángulo 20, perdón, 1 o 2, ángulo 20 ohms. ¿No? Entonces, a ver, me disculpan un momento.
Entonces acá, si la corriente esta vale cero, porque las tres impedancias son iguales, este valor no me importa que el valor tiene, porque cualquier valor multiplicado por cero es cero. Al no circular corriente, no hay diferencia de potencial acá. O sea que, por más que le coloque esta Z de neutro acá, este punto y este punto tienen el mismo potencial, porque n vale 0 e IN por ZN vale 0, por lo tanto no hay diferencia de potencial. Y las cargas siguen teniendo la misma tensión. Si tienen la misma tensión, el método de cálculo es exactamente el mismo. O sea que con una impedancia de neutro no afecta el circuito. La corriente de neutro sigue siendo cero y la forma de calcular las corrientes es exactamente la misma. Y, como ya les dije anteriormente, vamos a ver sin Alonso, carga balanceada. Entonces, estamos en el mismo caso anterior ahora. Entonces, estrella sin neutro y carga balanceada. Entonces, ahora nosotros cuando empezamos vimos que acá tenía la misma tensión. O sea, que la I de neutro valía 0. Y que la U o es igual a 0. La diferencia potencial entre estos dos puntos es 0. Si no hay conductor neutro, lo mismo, como ya les dije, esta diferencia de potencial sigue siendo 0. Por lo tanto, la tensión es la misma. La tensión en la carga, sobre la carga son iguales con o sin neutro. Y la tensión sobre la carga es igual a la tensión de la fuente. O sea, no tengo un conductor acá, pero la tensión que tiene esta impedancia es la misma, a pesar de que no tengo este conductor. Y es igual a la tensión de la fuente. Bueno, acá ya habíamos visto esto que teníamos un sistema mecánico simétrico, las tres tensiones. Y bueno, el método de cálculo es lo mismo. Fíjense que no cambia en absoluto. El gráfico este es el mismo que el anterior. El cálculo de las corrientes es el mismo, porque como cada uno tiene aplicada la misma tensión, es tensión sobre impedancia, me quedan las tres corrientes que tendrán el mismo módulo y están desfasadas una de la otra 120 grados. Y el cálculo de la potencia acá es lo mismo. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de esto, si hacemos un resumen con carga balanceada, las tres iguales, al ser las tres iguales, las tensiones sobre las cargas son iguales a las tensiones que tiene la fuente. La corriente por el neutro es cero. ¿Por qué? Porque las tres corrientes, IR y ST, le da un sistema simétrico, o sea, que tienen el mismo módulo y están desfasados 120 grados. La suma da cero. Por acá no hay corriente. Entonces, como no hay corriente, lo puedo sacar este conductor. No me cambia en nada. Con o sin conductor, este potencial es el mismo. Entonces yo lo puedo sacar y no me cambia nada. Si le coloco una impedancia acá, una impedancia en esto, y no cambia nada. ¿Por qué? Porque la corriente, como es nula, no me afecta en nada. Y la diferencia potencial entre O y este punto O es el mismo. Entonces, en un sistema de estrella con neutro, con carga balanceada, el método de cálculo es el mismo. Tenga neutro, no tenga neutro, o el neutro tenga una impedancia. ¿Por qué? Porque en el caso en que hay conductor, al ser la corriente cero, no hay diferencia de potencia. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto? ¿Carga balanceada con y sin neutro o con impedancia de neutro?
No, profe. No. Ahora lo que vamos a ver es con neutro, o sea, empezamos nuevamente el análisis, pero ahora es con cargas desbalanceadas. O sea que son... Bueno, vamos a ver carga desbalanceada. En este caso, estas tres cargas ahora son distintas. La ZR es un módulo y un ángulo, la ZS tiene su módulo y su ángulo, y la ZT tiene su módulo y su ángulo. Entonces, en este caso, ZR, ZS y ZT son diferentes. ¿Qué pasa acá? Como tiene conductor neutro, yo quiero saber la tensión que yo tengo sobre ZR, es lo mismo que el caso anterior. Fíjense que en un punto de la carga de la fuente, y el otro acá, que es el R, es el mismo que yo tengo acá. O sea, la tensión que tiene aplicada ZR es la URO. La tensión que tiene aplicada la impedancia Z es la tensión USO. Y la que tiene aplicada esta es la TO. Entonces, esto es lo mismo que en el caso anterior. Como hay un conductor acá ideal que une estos dos puntos, hace que este potencial sea el mismo. Bueno, entonces, con neutro, la diferencia de potencial que hay acá es cero. Y la tensión de la carga es igual a la tensión de la fuente. Esto que les dije recién es lo mismo que lo que les dije antes, siendo las tres iguales. Pero vamos a ver ahora cuáles son las diferencias. Este sistema sigue estando alimentado por este sistema, que es el mismo que en el caso anterior, porque acá lo que cambia es la carga, pero el sistema que lo alimenta es el mismo. Es un sistema trifásico, simétrico y de secuencia RCT que habíamos visto. Habíamos visto la representación gráfica y las expresiones analíticas de cada una de estas tensiones. Bueno, si entonces ahora tengo que calcular en cada una de estas fases, como ya sé cuánto vale la tensión, lo que tengo que hacer es dividir la tensión que tiene aplicada por la impedancia. Entonces, en la fase R, tengo que la IR es URO, que es la tensión, dividido ZR. ZR tiene un módulo y un ángulo que es ZR ángulo fisural. Entonces queda la IR con un ángulo menos fisural. Ahora voy a hacer el cálculo de las otras dos. Bueno, disculpen. Acá lo que hago, la IR, represento en el gráfico la IR. En este caso, fíjense que la UR y la IR coinciden. ¿Qué me está diciendo esto en este caso, justamente? Que la IR puede ser, es una carga resistiva pura. ¿Por qué? Porque la tensión URO y la IR que circula por la Z están en fase. Están en fase, esta sería una resistencia. ¿Sí? O sea, si es una resistencia, el phi sub R vale 0. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero con las otras dos. Entonces, ahora fíjense, la IS, USO, ¿cuánto vale? Ángulo 240. Lo mismo que todos los casos. La Z, ZS, ángulo fisural. Bueno, me da 240 menos fisural. La T es la tensión UTO dividido la ZT, que es ZT ángulo fisural. Y ahora, fíjense que las corrientes no tienen el mismo módulo acá. Tienen distintos módulos. ¿Por qué? Porque todas tienen, acá la U de fase, el módulo es el mismo, pero si los módulos de la fija son distintos, cuando divida, bueno, tendrán distinto valor. Los módulos son distintos. Pero además, los pi son diferentes, los pi son diferentes, y por lo tanto, los ángulos también son diferentes. Fíjense, acá, por ejemplo, de forma genérica, esto, como les dije, como está en fase, que sería. Acá lo que tengo es, en la fase R, una resistencia. Acá fíjense que la corriente IT adelanta la tensión UTO. UTO es esta, la T acá,
¿eh? La corriente IT que circula por acá, por la ZT, adelanta a la tensión que tiene aplicada. La corriente adelanta, ¿qué significa? Y que esto es resistiva capacitiva, que es una resistencia con un capacitor. ¿eh? Y cuando miro la otra fase acá, por ejemplo, le puse que esta corriente está como atrasada a un ángulo phi con respecto a la OS. Es decir, la corriente esta IS, y va por ZS, con respecto a la tensión USO, está atrasada al ángulo phi sub s. ¿Qué significa? Que esto es un circuito resistivo inductivo, es una resistencia con una bobina. O sea, fíjense que acá esto me estaría representando un sistema desbalanceado de carga donde en una tendría una resistencia, acá tendría una impedancia capacitiva, resistiva capacitiva, y acá tendría una impedancia resistiva inductiva. Bueno, fíjense que los conceptos que vimos en corriente alterna monofásica siguen siendo lo mismo. Son tres fases, y cada una de las fases, el comportamiento es lo que ya habíamos visto en corriente alterna monofásica. Bueno, en este caso, a pesar de que, bueno, las corrientes son distintas, las corrientes de línea es igual a la de fase, es decir, podrán tener todas distintos módulos y distintos ángulos, pero la que viene por acá, por la carga, es la misma que la que va por la línea. La que va por esta carga es la misma que la que va por esta línea. O sea, que las I de línea son iguales siguen siendo iguales a la I de fase. ¿Sí? Bueno, la corriente de neutro. Si yo ahora hago la suma de estas tres, IR más IS más IT, o sea, si ahora yo sumo estas tres, antes, habíamos visto que era un sistema simétrico, que tenía el mismo módulo, y desfasada una de la otra 120 grados. Por lo tanto, cuando hacíamos la suma daba 0. Pero ahora esto es desbalanceado, por lo tanto, desequilibrado son estas tres corrientes. Por lo tanto, la suma de estas tres es distinta. Entonces, la suma de las tres corrientes, como no son iguales las impedancias, la suma no da igual a 0, tiene un valor. Esa corriente, esa diferencia que hay entre las tres, ¿cuál es? Es la que va por acá, es la corriente de neutro. Entonces, si yo la sumo las tres corrientes, o sea, sumo IR más IS más IT, van a ver, sumo IR acá. A continuación llevo IS, y este va para acá, IS a continuación IS. Y a continuación de esta llevo IT. Entonces la suma de IR más IS más IT, que me da esto, que es la I de neutro. Antes, cuando hacía lo mismo, esto mismo, este punto terminaba acá, daba 0. Y esto, si ustedes lo hacen analíticamente, lo mismo, van a encontrar que ahora no va a ser igual, va a ser distinto de 0. Y la que produce el equilibrio en realidad es menos I de neutro. La suma de estas tres da I de neutro. La menos IN es la que anula a estas tres, la sumatoria de las tres de este nodo me dé igual a 0. Entonces, con respecto al caso anterior, fíjense que tengo las tres impedancias que son distintas. Tengo conductor neutro. Las tensiones que tienen aplicadas es lo mismo. La única diferencia que hay es que, como las impedancias son desbalanceadas, las corrientes me dan desequilibradas y la suma en el nodo O ahora no son 0, tienen un valor. Ese valor, ¿por dónde circula esta corriente? Y por el conductor neutro. Entonces, ahora sí tenemos corriente de neutro. Entonces, en el caso anterior, cuando eran las tres iguales, ya la suma daba 0 y por acá no circulaba. Bueno, ahora vemos que antes decíamos, bueno, como la corriente de neutro va del 0, si no circula corriente lo puedo sacar y es lo mismo. Ahora no. Porque fíjense que si yo
saco este conductor neutro, la corriente esta no puede circular por acá. Y si no circula por acá, ¿qué pasa? No se cumpliría la primera de Kirchhoff, cosa que es imposible. Entonces, en este circuito se produce un acomodamiento de tensiones y corrientes de modo tal que la suma de igual a cero. Eso lo vamos a ver en las próximas campañas. Bueno, potencia aparente activa y reactiva. Profe, una pregunta. Sí, pregunta. Si en el conductor, en el neutro está circulando una corriente, debería haber una caída de tensión. ¿O no? Bueno, lo que pasa es que acá lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Uno, en este caso, es con neutro, pero eso sería que hay una diferencia potencial si tiene una impedancia de neutro. Acordate que hoy dije que hay neutro ideal, que es este, o con una Z que hice un cuadradito, que tiene impedancia que me representa la resistencia y distancia del conductor. Si tomo un conductor real, ahí sí, la I de neutro por la impedancia que tiene esto me daría una diferencia de potencial. Y acá estoy hablando de que tengo un neutro que es ideal. Ideal, está bien, perfecto. Gracias. Pero si tiene, ahora después lo vamos a ver, en el caso que dijiste vos, porque ahí cambian las cosas. Si yo acá tengo una impedancia en este neutro, hay una diferencia de potencial y ya estas tensiones no son las mismas, ya no puedo calcular como potencial. ¿Está bien? Sí, sí, clarísimo. Bueno, antes de pasar a la que sigue, fíjense que acá las full de fase, que es la fuente de alimentación, son las tres iguales. Pero como son impedancias distintas, las tres, cuando hago este cociente, este módulo, o acá este módulo, o acá este módulo, tienen distintos valores. Puede valer 10, 15 o 80, no sé, depende del valor, tendrán distintos valores. Ah, profe, eso justo yo iba a consultar eso que acaba de comentar. Sí. Digamos, los módulos de las corrientes van a ser distintos. Y aparte de que hay una diferencia, digamos, en la orientación vectorial, vamos a tener que los módulos son distintos. Y sí, porque Ah, fíjate que si son las tres impedancias distintas, la única forma de que el módulo podría ocurrir un caso de que sea desbalanceada, y que las tres tengan el mismo módulo. Pero sería el caso que yo, suponete, tengo que vale 10, 10 y 10, suponete. Las tres iguales en módulo, pero una sería una resistencia, otra sería una resistencia con una bobina y otra sería una resistencia con un capacitor, donde el módulo en las tres vale 10. Cuando divido acá por 10 en los tres casos me va a dar el mismo módulo, pero los ángulos me van a dar distintos. Entonces acá tendría algo que tendría tres módulos que son iguales, pero los ángulos de desfasaje serían distintos, y cuando hago la suma me daría distinta de cero. No sé, ¿me expliqué? sí, pues se entendió perfectamente. Gracias. O sea, lo que quiero decir que podría darse esa situación, ¿está bien? Y vos decís, o sea, normalmente uno dice, sí, las tres corrientes son distintas, pero cuando hablamos de corrientes distintas, tenemos que nos referimos al módulo y ángulo, o sea, como fasores, son distintas siempre. Hay algún caso especial que yo tengo tres corrientes que son diferentes, pero que pueden tener el mismo módulo, y tienen distinto ángulo de las impedancias, ¿ven? Bueno, entonces vamos a hablar de potencia aparente activa y reactiva en este caso. ¿Por qué? Porque recuerden que yo se los hincapié varias veces y les dije, la formulita raíz de 3 veces U de línea y de línea por coseno phi o por seno phi si es la reactiva, o la aparente raíz de 3 U de línea y de línea, solamente es válida cuando la carga es balanceada, o sea, las tres impedancias son iguales, el módulo y el ángulo. Cuando la carga es desbalanceada, el tema cambia. ¿Por qué? Esperen una para atrás.
Las vuelvo a copiar acá, sí. Bueno, esto que está acá era lo que yo usé para carga balanceada, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa? Recién vimos que las tensiones de línea en todos los casos es la misma. Pero el coseno phi, yo les mostré tres impedancias, una que era Z, R, phi sub R, ZS, phi sub S, o ZT, phi sub T. O sea que eran tres impedancias distintas donde tenían distinto ángulo. ¿Qué phi uso si son los tres distintos? Antes, cuando eran balanceadas, las tres tenían el mismo ángulo phi, entonces tenía uno solo. ¿Qué tomo ahora? ¿Cuál tomo de los tres? La corriente de línea, cuando eran las tres balanceadas las cargas, tenían el mismo módulo, ¿ven? Y estaban desfasadas 120 grados una de la otra. Tomaba un valor y sabía que la relación entre una y la otra era raíz de 3. Pero ahora, en el caso que vimos anteriormente, los tres módulos de las corrientes son distintos. Las tensiones y los cosenos phi de cada fase son distintos. Entonces, acá no tengo una corriente única, tengo tres corrientes de cada línea, una distinta de la otra, no se puede elegir. Y acá el ángulo phi tampoco. Por lo tanto, esto no se puede aplicar. Y alguna vez alguien lo que me hizo fue decir, bueno, promedió las corrientes y promedió los phi. Eso está mal, se lo digo desde ya porque alguno lo ha hecho. Solamente esto es válido cuando las tres son iguales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Y bueno, muchachos, ya sabemos cómo calcular potencia, lo mismo en corrientes monofásicas. Como ahora son corrientes distintas, no podemos utilizar la expresión esta, que me da la potencia total, lo que tengo que hacer es calcular la potencia fase por fase y hacer la suma de las tres. Es así de sencillo. Entonces, yo tengo que la potencia aparente de la fase R es igual a la tensión que tiene aplicada a la carga, que vimos que la fase R tenía la URO por la IR, pero el conjugado, como hacíamos cuando vimos corriente alterna monofásica. Entonces, si yo multiplico esto por esto, son dos complejos, me va a dar una parte real y una parte imaginaria. La parte real, ya sabemos que es la potencia activa, y la imaginaria, más o menos, depende. Si vale 0, sabemos que es resistivo, y si vale negativa, significa que es capacitiva, y si es positiva, la potencia reactiva es inductible. Bueno, entonces con esto calculamos la potencia de la fase. ¿La tensión la tenemos? Sí. El módulo y el ángulo. Tenemos la corriente, sí, vimos cómo se calcula. Y después hacemos lo mismo con las otras dos fases. La fase S y la fase T. La fase S, la tensión la tenemos, que vimos que en este caso particular que mismo es igual a la tensión de la fuente, por la corriente IS, que es distinta de esta, porque ahora son distintas las impedancias. Bueno, ahora que ponerla con su módulo y su ángulo, el conjugado de IS, yo tengo la potencia activa de la fase S y más o menos la potencia activa. Lo mismo con la T. Acá esto me daba la potencia total. Bueno, si yo acá ahora calculé por fase y quiero saber cuánto vale la potencia total, lo que tengo que hacer es, por un lado, P es la suma de PR más PS más PT, potencia activa de la fase R, de la fase S y de la fase T. Y la Q sub T, que es la suma algebraica de las Q, de las potencias reactivas de las otras dos fases. Entonces, acá, cuando son iguales, directamente la fórmula me daba la potencia, la P total, la Q total y la S total. Acá no, tengo que calcular fase por fase, y para obtener la total, ¿qué tengo que hacer? Sumar las P y sumar las Q. Entonces tengo la P total y la Q total. Y la S total, ¿a qué es igual? Porque acá esto trazamos
Recuerden que trazando el triángulo de potencia, donde la P era la potencia activa, era real, y Q era la potencia reactiva que iba sobre el eje vertical. Entonces, cuando trazábamos las T y la Q y llegábamos a las resultantes, había un triángulo rectángulo que aplicando Pitágoras me quedaba que la S es la raíz cuadrada de T cuadrado más Q cuadrado. Bueno, esto que está acá es válido también acá. Si ustedes hacen T cuadrado más Q cuadrado, aplican esta fórmula y quieren calcular S. S igual a la raíz cuadrada de T cuadrado más Q cuadrado, lo pueden hacer y van a ver que cuando llevan al cuadrado este, y llevan al cuadrado este, queda coseno cuadrado y seno cuadrado. Como están sumando acá, el coseno cuadrado y el seno cuadrado les queda uno y les queda esto. Es de línea de línea. Esto que habíamos visto antes. Bueno, entonces, fíjense que no es que es más complicado calcular la potencia en un caso o en el otro. Lo que hay que saber es que cuando la carga es desbalanceada, las corrientes son distintas, y entonces ahí lo que tengo que hacer es calcular la potencia en cada una de las fases. Y para obtener la potencia total, lo que tengo que hacer es después sumar las potencias activas y reactivas de cada una de las fases. Y con esto puedo obtener cuánto vale la potencia aparente y el coseno phi total. O sea, el coseno phi total de todo el conjunto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto antes de seguir? Bueno, ahora, este es el mismo caso que el anterior, o sea, carga desbalanceada, pero antes decía con y ahora dice sí. O sea, fíjense que no lo tengo. Entonces, antes, las tres impedancias, lo mismo que en el caso anterior, son distintas. Y como lo voy a utilizar esto, acá ya les puse las admitancias de cada una de las fases, que era la admitancia que era la inversa de la impedancia. Entonces, para la fase R, lo único que hay que hacer es la inversa de ZR, la inversa de esto, para obtener la admitancia de la fase R, para la S, la inversa de la impedancia S, y para la T, la inversa de la impedancia de la fase R. Esto lo vamos a usar más adelante. Bueno, entonces, como les decía, este es el mismo caso que el anterior, pero le sacamos este punto. En los casos anteriores, siempre acá poníamos O y acá poníamos O. Pero fíjense que ahora acá le pongo O y acá le pongo O', porque como no tengo conductor neutro acá, el potencial de este nodo y este nodo, si estas tres son desbalanceadas, no es mismo. Entonces, sin neutro, recuerden, la corriente que iba por el neutro hacía que la suma de las tres acá me dé cero. Si yo no tengo neutro acá, esa corriente no circula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tensiones sobre las cargas se acomodan de forma tal que van a hacer circular tres corrientes por cada una de las fases, que sumada a las tres me tiene que dar cero. O sea, para que se siga cumpliendo la primera ley de Kirchhoff. ¿Entendido? Antes, las tres tensiones eran iguales a la de la fuente y circulaba la corriente de equilibrio por el norte. Ahora no lo va a hacer por el norte. Como no lo puede hacer, ¿qué pasa? Me daría que la suma de las tres corrientes es distinta de cero. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Este punto cambia de potencial de forma tal que las tensiones sobre las cargas cambian y hace que las tres corrientes que me aparecen en cada una de las fases, sumadas me den cero. Entonces, sin neutro la corriente de desequilibrio no tiene por dónde circular.
aparece una diferencia de potencial entre el punto O' y O, de forma tal que IR más IS más IT me siga dando 0. La diferencia de potencial U o' O, esta diferencia de potencial, se denomina tensión de desplazamiento de neutro, que tiene este nombre en trifásica, tensión de desplazamiento de neutro, pero no deja de ser la diferencia de potencial entre dos puntos positivos, que ya lo vimos cuando vimos corriente alterna monofásica. O sea, este problema no hace falta que yo siga adelante para decirle, señores, yo quiero que me calculen la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Ya lo saben, está el método de los nodos, o por malla calculan las corrientes de malla, y lo que tienen que hacer es hacer el recorrido entre O y O' y calcular la diferencia potencial, es decir, esto que se llama tensión de desplazamiento de neutro, que parece algo nuevo, lo único nuevo que tiene es el nombre, pero como concepto es lo mismo, es la diferencia de potencial entre dos puntos, y se calcula como ya lo vimos en corriente continua y en corriente alterna. Las tensiones de la fuente son estas que están acá, y sobre la carga, que son estas que están acá, son diferentes. Fíjense que hasta ahora, cuando eran iguales las impedancias, las impedancias eran iguales, o teníamos conductor neutro, siempre la tensión sobre la carga acá coincidía con la de la fuente, pero ahora no. Fíjense que esta la llamo URO, pero acá la llamo UR, porque este punto sigue siendo el mismo, pero este le pongo O'. Entonces ahora tengo que las tensiones en cada una de las fases de la carga son diferentes. Bueno, el sistema de alimentación, como les dije antes, es un sistema, fíjense que esto lo vengo repitiendo siempre y es lo mismo, ¿no? Sistema trifásico simétrico de secuencia RCT, que son las tensiones de la fuente. Hasta ahora, las tensiones de la fuente las tensiones de la carga coincidían con las tensiones de la fuente, pero ahora vemos que no. Entonces ahora tenemos esta tensión. Lo mismo que antes, esto lo transcribí, tomamos como referencia 0, esta 120 y 230. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la tensión de desplazamiento de nodo. Entonces, ¿qué hacíamos cuando queríamos sacar la diferencia potencial, o sea, calcular la diferencia potencial aplicando el método de los nodos? Tomábamos uno de los nodos de referencia, fíjense que yo acá lo que hago es tomar como referencia lo pongo a tierra, y lo que hago, como lo tomo a tierra o lo tomo de referencia, acá tengo dos nodos, la cantidad de ecuaciones, ¿cuánto es? La cantidad de nodos menos 1, o sea que para calcular la diferencia de potencial U o' necesito una sola ecuación, método de los nodos. Entonces, ¿qué decía el método de los nodos? Y la diferencia de potencial entre dos puntos, U o' multiplicado por todas las admitancias que llegan al nodo O. ¿Y cuáles son las que llegan al nodo? Y Y sub R, o sea, por eso puse acá la inversa de ZR, Y sub R, Y sub R más Y sub S más Y sub T. O sea, lo que llegan son estas tres integrales. Estas tres integrales. ¿Igual a qué? A la sumatoria de las fuentes multiplicadas por sus respectivas admitancias, que era la tensión de la fuente multiplicada por su respectiva admitancia o dividida su respectiva impedancia, que es lo mismo. Y era la fuente de corriente equivalente de la fuente de tensión. Entonces acá, ¿qué tengo? URO, URO por Y sub R. USO por Y sub S y UTO por Y sub T. Bueno, entonces aplicado el método de los nodos,
lo que hacemos es despejar y me queda que la tensión de desplazamiento de neutro, o sea, la diferencia de potencial que hay entre los dos centros de estrella, el de la fuente y el de la carga, es igual a esto. O sea, que es esto que está acá dividido de su valor mayúsculo. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial U o prima O, U o prima O, nosotros lo calculamos acá, U o prima O, lo que hacíamos era ir desde el de mayor potencial, al ponerlo prima O, considerábamos que este tenía mayor potencial, entonces íbamos de O prima hacia O, voy acá. Esta tensión es la tensión sobre la carga, UR o prima. Como voy de menos a más, sube, más UR o prima. Sigo, vengo acá y tengo la de la fuente. Entonces, como acá tengo la de la fuente, acá es más, acá es menos, acá más, menos, baja, menos URO igual a 0. O sea, que la suma de estas tres tensiones, la segunda ley de Kirchhoff, de la sumatoria de las tensiones es igual a 0, es igual a 0. Entonces, URO', que es la tensión que yo tengo sobre la carga, es igual a la tensión de la fuente menos la tensión de desplazamiento de neutro, menos U o prima O. En los casos anteriores, recuerden que siempre decíamos que cuando había conductor neutro, U o prima O era la misma, o sea, la diferencia potencial es 7. Entonces, si yo le pongo conductor neutro acá, U o prima O es 0, y estamos en el caso anterior. En los casos anteriores, digamos que la expresión más general es esta. Los casos anteriores serían casos particulares, en las cuales la tensión de desplazamiento de neutro es 0. Y eso ocurre cuando son las tres integrancias iguales o cuando tenemos menos. Bueno, entonces, esto que está acá, si yo lo hago gráficamente, tengo URO, que es la tensión de la fuente, URO. La U o prima O, supónganse que hacen toda la fuentita y me queda en esta posición. Esta U o prima O me queda acá. Entonces, URO, le resto U o prima O, y me da la URO prima. Entonces, fíjense que para restar dos vectores, lo que hago, si yo a URO le tengo que restar U o prima O, lo que se hacía era unir poner el origen en el que se resta, y el otro extremo en el positivo, URO. O es lo mismo que decir, bueno, esta URO prima, esta es igual a URO menos U o prima O. Si yo U o prima O la pongo para el otro lado, sumo acá las dos y va a quedar así. Estaría en el mismo. Entonces, fíjense que ahora la tensión antes que yo tenía en la carga era esta. Sin embargo, ahora la que tengo es esta. Y eso es por la tensión de desplazamiento de neutro. Bueno, esto mismo que hice acá, así como dijimos U o prima O y fuimos por este camino, podemos hacer U o prima O e ir por el camino este, y U o prima O e ir por este camino, y obtenemos las otras dos tensiones, la UT o prima y la US o prima. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que en el primer caso, después de esto y me quedaré. Entonces, después, haciendo las diferencias, obtengo la tensión en cada una de las cargas. ¿Sí? Y gráficamente, así como acá hice la primera, la URO, le resté la U o prima O y obtuve esta, y a la US2, que es esta, le resto U o prima O, que iría para el otro lado, cuando la sumo quedaría así. Y lo mismo con la US2. Entonces, ahora, fíjense que las que están en rojo son las tensiones de la fuente, que ese es su sistema simétrico y equilibrado, que es el sistema de alimentación. Pero estas tres que están acá, es el sistema de tensiones, pero sobre la carga. Y sobre la carga tenemos un sistema de tensiones que no es equilibrado. La suma de estas tres tensiones no da 0, sino que da la suma de estas tres tensiones. Y me da U o prima O. ¿Está bien?
me da U'. Entonces, fíjense que acá, uno lo mira, si U', lo voy achicando, me voy acercando, este punto se va acercando, esta se va achicando, esta se va agrandando y esta también. Si yo llevo O' al punto O, y estas tres que están en azul, le voy haciendo subir ese punto, llega un momento que las tres, UT', UR' y US' coincidirían con Q, con las tres tensiones de la fuente. ¿Qué era lo que ocurría en el caso anterior? Cuando teníamos neutro, sin impedancia, o las tres cargas balanceadas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta de esto antes de pasar a la transparencia que sigue? Bueno, vamos a continuar. Que me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, este es el dibujito que lo copié acá en esta transparencia del caso anterior, para ver cómo calculamos las corrientes. Bueno, las corrientes, el cálculo es lo mismo que antes, como en sistemas monofásicos o como vimos en los casos anteriores. Aquí era igual la corriente a la tensión que tenía aplicada ZR dividido IR. Bueno, en este caso es lo mismo, pero en este caso es URO' sobre ZR, y URO' vimos que era igual a la URO menos O'. O sea, la tensión de la fuente menos la tensión del tratamiento dividido ZR. Y también van a ver esta expresión escrita así, como que la IR es igual a la URO' como 1 sobre ZR, la distancia YR, o URO menos U' por 1 sobre ZR, que es su IR. Esta expresión que está acá en el mismo campo, es el cálculo de la IR. Y bueno, cuando calculo la corriente acá sobre la T, tengo que dividir la UTO' dividido ZT. Cuando quiero calcular la corriente acá, es la USO' sobre la ZS. Bueno, si hago eso, me quedan las otras dos expresiones. Donde para el cálculo de las corrientes, siempre hago lo mismo. La tensión que tiene aplicado la carga dividido sobre el cuestión de impedancia, y bueno, y en este caso, como las calculamos. En este caso, la I de línea sigue siendo igual a la I de espacio. La corriente que va por acá es la misma que la que va por acá. Acá, la que va por acá es la misma que la que va por acá. Pero, y además, habíamos visto que forzosamente, si son desbalanceadas y yo no le coloco el neutro, esto tiene que dar 0, por eso que aparece la tensión de desplazamiento de la. Esto es lo que vimos anteriormente. Bueno, ahora lo que voy a hacer es representar estas corrientes en ese gráfico. Por ejemplo, tengo una IR que tiene este módulo, fíjense que los tres módulos son distintos, porque son tres cargas distintas. Este circuito, como esto tiene el sentido antihorario, este sería un circuito RO con IR que estaría dando un circuito inductivo. La UT, este sería un circuito inductivo y este sería un circuito capacitivo, porque la corriente IS adelanta a la tensión U. Bueno. Acá, a ver, esperen que quiero ver una cosa. Bueno, acá, fíjense. El cálculo de la potencia. Y fíjense que las potencias del método de cálculo es exactamente lo mismo que en el paso anterior. ¿Sí? Como acá no tenemos las mismas corrientes, no podemos aplicar la formulita que me da la potencia total. Entonces lo que hago es calcular fase por fase. Entonces la carga, lo que tengo es RO'. Cuando tengo el neutro y son distintas las cargas, la URO. Bueno, acá, si quiero la potencia en la carga, es URO' por IR conjugado.
la S, o S' por S conjugado, y la ST igual a OTO por la T conjugada. Y bueno, tendré la parte, como es, real de esas expresiones son la potencia activa, es decir, aquella que se transforma en trabajo, y el resto de los que están acá son las potencias reactivas, y bueno, lo mismo que antes, la total es la suma de las tres, el reactivo es la suma de las tres, y la potencia aparente es, sacamos del triángulo del polígono. Bueno, ahora el mismo caso, acá yo no tengo neutro, ¿no? Que veníamos haciendo ya vimos. Pero ahora le vamos a poner una impedancia de neutro. Entonces, si yo ahora le coloco una impedancia de neutro, antes, cuando yo saqué el neutro, por acá no circulaba la corriente. Pero ahora, al cerrar este circuito, por acá va a ir una corriente, que va a hacer que la suma de estas tres sea igual a cero. Pero va a circular esa corriente de desequilibrio, pero esa corriente multiplicada por esta impedancia me va a dar una diferencia de potencial entre dos muy mayor. Entonces, acá las tensiones que yo voy a tener sobre la carga no van a ser las mismas que las de la fuente. Va a haber una tensión de desplazamiento de neutro que voy a tener que calcular. Entonces, hay circulación de corriente por el conductor neutro, ¿ya? Y de neutro, porque acá estoy cerrado. Aparece una diferencia de potencial entre estos puntos, ¿por qué? Porque Z de neutro por I de neutro me da una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es lo que llamamos la tensión de desplazamiento de neutro. La tensión de la fuente y sobre las cargas son diferentes. Bueno. Entonces, si resumimos los tres casos, cuando son las tres distintas, cuando yo no tengo conductor neutro, la I de neutro vale cero. Y la tensión, y tengo una tensión de desplazamiento. Cuando tengo conductor neutro, tengo corriente de neutro, pero no tengo desplazamiento de neutro. Y en este caso, tengo las dos. Tengo tensión de desplazamiento de neutro e I de neutro. O sea, no sé si llegaron a entender los tres casos. El primero, había un conductor ideal y un conductor neutro. Ahí había conductor de neutro, como era un conductor ideal, no había tensión de desplazamiento de neutro. Y de neutro nada más. Le sacamos el neutro y la I de neutro desapareció, se fue a cero porque no lo teníamos, pero apareció una tensión de desplazamiento de neutro. O sea, en una aparece la corriente y en otro aparece el desplazamiento de neutro. Y en este caso, donde pongo el neutro con una impedancia, ¿qué tengo? Las dos cosas. Tengo la corriente de neutro y tengo la tensión de desplazamiento de neutro. Entonces, ahora, bueno, este es el sistema con el cual estoy alimentando esto. La tensión de desplazamiento de neutro, y es el método de los nodos. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que ahora tengo que, yo hacía la tensión U' por todas las admitancias que llegaban al nodo. Ahora, aparte de Y sub R, Y sub X y Y sub T, llega esta, ZN. Entonces Y sub N, que es la inversa de ZN. Igual a que las fuentes de corriente o fuentes de tensión que yo tengo acá siguen siendo las mismas. Lo que me cambia acá es cuando hago la sumatoria de las admitancias que llegan al nodo. En este caso, además de estas tres, tengo que sumarle la despejo y obtengo la tensión de neutro. Fíjense que si ustedes miramos la expresión que vimos sin neutro, la única diferencia es esta. En el otro caso, ¿cuánto varía? Sí, yo decía que entre O y O' no había ningún conductor. Significa que la impedancia como es infinita, la admitancia, si la impedancia es infinita, ¿cuánto es cero? O sea que Y sub N es cero. Es decir, que este sería el caso más general, y el otro sería un caso particular, en el cual la Y sub N, bueno, supónganse que Zn vale 0. Si Zn vale 0,
significa que el potencial de O' es el mismo, ¿vale? Zn vale 0. ¿Y qué caso sería? Sería el caso donde no había tensión de desplazamiento de neutro. Bueno, hagámoslo. Acá, si yo tengo que Zn vale 0, si Zn vale 0, la inversa de Zn es la Y sub n que vale infinito. Algo sobre esto que es infinito me queda que la tensión de desplazamiento del auto es 0. Que era lo que ocurría cuando teníamos un conductor conectado directamente entre O y O. Bueno, el método de cálculo todo igual al anterior y la tensión de desplazamiento neutro como método es el mismo, es el método de los nodos, nada más que ahora aparece una imperancia que la tenemos. ¿Cómo calcular las tensiones sobre la carga? Y es lo mismo que antes, cuando yo era UO' y tenía que sumar más URO' menos URO igual a 0, la despejamos. Es todo igual, todo igual. Fíjense que lo único que cambió fue que la dirección me cambió el valor. Bueno, entonces esta es la representación de la tensión de desplazamiento de neutro y estas son las tensiones de la carga. Bueno, lo que hice fue traer el caso anterior. Fíjense, seguimos con Z de neutro. Las corrientes, la tensión que tiene aplicada debido a las impedancias, la URO, SO, que son las fuentes de las tensiones de desplazamiento, y calculamos las tres ideas. Pero como acá tenemos Z de neutro, bueno, la I de I igual a la I de espacio. Ahora, IN más IR más IS más IT me la va a dar un valor, ¿no? O sea, IR más IS más IT me va a dar un valor, que es la I de neutro, que es la que me produce el equilibrio. Entonces, fíjense que en el primer gráfico que vimos con el conductor neutro, lo único que teníamos era una corriente de neutro. En el segundo, que tuvimos tensión de desplazamiento neutro, teníamos la tensión de desplazamiento neutro y corriente de neutro cero. Y acá, que con Z de neutro, tenemos las dos. Tenemos la QO primado y tenemos la corriente de neutro. Bueno, acá la potencia es todo lo mismo. O sea, lo que hice fue copiar y pegar, porque no cambia en absoluto la forma de calcular. Bueno, fíjense acá, esto que les voy a comentar es importantísimo. Fíjense que hay corriente de neutro. Supónganse que en la distribución que tenemos nosotros no existiera el neutro. Y como ya les dije, o sea, no todas las heladeras de todas las casas que están conectadas en cada una de las fases, no todas arrancan al mismo tiempo, los aire acondicionados no arrancan todos al mismo tiempo. Si alguno tiene una estufa eléctrica, no todo el mundo la conecta, uno puede tener y otro no. O sea que las cargas que circulan, las corrientes que circulan por las fases, son sistemas que son desbalanceados. Entonces, ¿qué ocurre? Si los sistemas son desbalanceados, aparece una tensión de desplazamiento de neutro, si no hubiera neutro. Fíjense qué problema sería ese. ¿Por qué? Y porque si estas tres que están en rojo son las tensiones de alimentación, que serían 220 volts, tendría que los que están conectados en una fase tienen una tensión menor a 220 volts. Otro tendría un poquito mayor, pero más baja, y otro tendría una tensión mayor a 2 volts. Uno tendría baja tensión y otro sobretensión. Pero ¿qué pasa? La carga va cambiando constantemente, arranca uno, para el otro, constantemente va variando la impedancia en cada una de las fases. Entonces, este punto que está acá seguiría desplazando en el plano por todos lados. Entonces, si este pasa acá abajo, acá esta sería baja tensión, este sería baja tensión, este sería alta tensión. Sería inmanejable el sistema. No podría funcionar un sistema donde depende de cómo se van arrancando las heladeras
o van encendiendo las luces, o van conectando estufas, o cómo van arrancando, parando los aire acondicionados, en cada casa tendríamos tensiones que van de 100 volt a 380 volt. Sería un desastre, aparte nos estaría quemando todo, eso es imposible. Entonces, por eso nosotros tenemos lo que se llama un sistema con neutro rígido a tierra. ¿Qué significa eso? Ese neutro que tenemos hace que este punto O' si esté acá, coincidiendo con O, de forma tal que siempre la tensión en la carga, o la que estamos recibiendo nosotros, y la de la fuente sea siempre la misma, no varíe, está variando la carga en cada una de las fases. Es decir, que por más que IT y R y S vayan cambiando de ángulo, de módulo, y por acá tenga una corriente que me los balancee, siempre este punto tiene que estar acá abajo. ¿Para qué? Para que esta tensión, al estar esto acá, R o' es esto. UT o' sería esta que está acá. O sea, yo tener la tensión. Por eso, suponiendo que la red es ideal, que no hay caídas de tensión por la impedancia de la línea, yo en las tres fases tengo la misma tensión, independientemente de si en una fase la tengo más cargada que otra. En la realidad puede ocurrir que en una fase tenga un poco de diferencia de tensión entre una y otra porque estén cargadas distintas y tengan distintas caídas de tensión, pero es muy poca la caída de tensión que hay ahí. Esto es distinto. Entonces, si los conductores fueran ideales, que no tienen caída, que no tienen impedancia, debido al desequilibrio de las cargas, habría unos desequilibrios de tensiones tremendos. Y fíjense que generalmente el equipamiento que uno tiene, el aire acondicionado, la heladera, la estufa, equipos electrónicos, están diseñados para una cierta tensión de alimentación. Yo no podría estar alimentando un sistema que va variando, aparte no es que varía permanentemente. Esto si no hubiera neutro, esto iría para todos lados, iría para todos lados constantemente. Bueno. La clase que viene vamos a seguir con lo mismo, balanceado y desbalanceado, pero de la conexión triángulo. De todo lo que vimos, ¿quieren hacer alguna pregunta, consulta? Esto último que dijo, profe, lo del neutro que se hace para las instalaciones hogareñas, ¿cómo lo hacen físicamente? Vos te fijas, hay un sistema, lo ves cuando es una línea aérea, en un subterráneo, por ahí no lo ves, vas a ver que es un sistema que tiene 3 o 4 conductores, 3 que son de línea y uno que es de neutro. O sea, así lo hacen, hay conductor neutro. Okay. Entonces, esa es la pregunta que me estás haciendo. Sí. Entonces, fíjate que no vas a encontrar un sistema de distribución urbana que tenga 3 conductores, no. Siempre está el neutro. Y ese neutro, para tratar de bajarle la impedancia lo más posible, ese neutro llega al centro de los transformadores. ¿Vieron las plataformas aéreas? Donde viene de 13,2 a 3 por 380. Bueno, es una conexión que está en estrella y aparte el neutro ese está puesto a tierra. Y lo que se trata es en todas las casas, los neutros se ponen a tierra para tratar de bajar la impedancia del neutro lo más posible. Lo ideal sería que fuera cero. En la realidad, después nos encontramos con que, como todo, ¿no? Uno habla, no existe rozamiento, sí, pero el rozamiento existe. Bueno, acá también. El conductor neutro es un conductor que puede ser de aluminio, de cobre, tiene una resistencia, tiene una inductancia y tiene una impedancia. Bueno, se trata de que esa impedancia sea lo mínimo posible para que esto que está acá, la O', prácticamente sea despreciable. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, igual así hay baja tensión. ¿Cómo? Aún así en la red, teniendo el neutro,
como usted dijo, para que no haya baja tensión ni alta. Filosóficamente la red es así, es con neutro puesto a tierra, prácticamente a tierra, y esta tensión prácticamente está eliminada. Esto no existe. O sea, si vos tenés un problema es otro. La bajada de tensión que uno puede tener normalmente es por el tema de, bueno, depende de si está lejos del punto de alimentación, si la fase está muy cargada, entonces baja tensión por la caída de tensión que hay en la línea, ¿verdad? Pero no por Influye eso. la Ahora sí. distancia. Porque acá este efecto, así como yo te digo que podés tener una bajada de tensión acá, podrías tener también una sobretensión, ¿entendés? O sea, no es que siempre la tensión de desplazamiento de neutro te da baja tensión. Puede dar cualquier cosa, te podría dar si no tuviéramos neutro. Te podría dar fases con tensiones bajas y fases con tensiones altas, y a medida que este punto se iría moviendo, a medida que van cambiando la carga de la fase, esto que ahora tiene sobretensión podría tener baja tensión y sobretensión y al revés, sería un desastre. Bueno, eso no ocurre. O sea, ya está diseñado el sistema para con el neutro rígido a tierra. Hola, ¿me escuchaste? Sí, sí, muchas gracias. Sí, Juan, ¿querés agregar algo vos de tu experiencia con Edenor? No, por eso le dije, influye la distancia y la caída de tensión. Generalmente los centros de transformación se diseñan para estar en una forma más o menos equitativa de acuerdo a la carga y que se garantice, como dice el contrato de concesión, que vos no tenés que tener una tensión en los bornes del medidor de más o menos un 5% o a lo sumo, depende si es una red rural, un 10% de la tensión que deberías tener. No todos pueden tener en un mismo momento 220 volts o 225 o 215. Eso es lo más probable que puedan tener, ¿no? Aparte de las caídas por conductores exiguos de sección o deteriorados y que aumentan la resistencia o la impedancia del circuito y hacen caer la tensión con el aumento de la carga, ¿no? No sé si les aclaré o les oscurecí el Que le quede claro sistema. cuando baja la tensión en esos casos es por un problema de caída de tensión en las impedancias, Sí. que no tiene nada que ver con esto. Esto que está acá, que me produce esta diferencia, esto está, o sea, ya por cómo está diseñado filosóficamente el sistema, este punto se trata de que esté acá coincidiendo con el punto que está hecho así. Podrá no ser cero, porque el neutro tiene unas determinadas determinantes, pero se trata de bajarla lo máximo posible y esto prácticamente la tensión esta del neutro es casi un valor muy bajo. Sí, es prácticamente despreciable eso. El problema es el otro, ¿no? Las distancias y la impedancia que pueda tener cada conductor y que pueda haber una falla en la línea o algún, digamos, un puente cortado que hace que el circuito en vez de tener X metros tenga X más 1 y entonces influye, pero siempre en la caída de tensión y en la sección de los conductores que están en juego y en la antigüedad por ahí. Pero esto no influye en la caída de tensión que pueda tener uno en la casa, ¿no? Y depende de la carga también. Muchos clientes no
no Claro, si declaran consumen mucho. la, digamos, la carga que ponen en juego en la instalación. Tendría que ser, eso es obligación decirlo. Yo voy a pedir un suministro, te voy a decir un suministro, yo vivo acá y tengo tales cantidades de aparatos y de tal potencia. Pero eso en el cliente residencial es prácticamente no se da claramente. Bueno, Juan, yo tengo una experiencia propia, bueno, esto me pasó hace como 25 años atrás, que cuando yo me mudé en la casa donde estoy ahora, el vecino, sin mala intención ni nada de eso, se dedicaba a hacer cerámica y tenía un horno de cerámica. Pero cada vez que arrancaba, la caída de tensión, viste, bajaba y se notaba apagaban las luces más o menos, no sé de cuántos kilowatts tenía. Igualmente después, en ese momento, la misma era Selva en esa época, o Edenor, no me acuerdo, ellos mismos ya por el consumo que tenían era excesivo para hacer un consumo residencial y tuvieron una infección y tuvieron que pedir trifasas, o una conexión especial, algo así para eso, para no perturbar al resto. Sí, sí. Hoy en día con los medidores electrónicos que hay, te controlan todo, ¿no? La potencia puesta en juego, el coseno phi, por más que no a la tarifa 1 no se le aplique la diferencia del coseno, no, pero están en condiciones de poder accionar sobre los clientes cuando hay problemas de distribución en la red, ¿no? Con todo lo que vimos ahora, vos, Juan, le pasaste el práctico de trifásica, porque ya hay solo problemas, no sé, por ahí queda alguno, pero la mayoría ya lo corriste con lo que vimos hoy, ya lo pueden empezar a resolver. ¿Te lo pasaste vos? No, lo que estamos todavía decidiendo que me tienen que entregar es el trabajo práctico de Alterna y después le mandaré esto. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Lo único que les pediría es que para la clase que viene traten de repasar un poco todo lo que vimos y ver cuáles son las dudas que tienen antes de seguir adelante. Bueno, entonces ahora, Juan, vos le tomás lista y no sé si querés hablar de los prácticos ahora. Sí, ahora ya la vez. Les tomo. Aguilera. Presente, profe. Aigner. Presente. Araujo. Presente. Báez. Presente. Rasquet. Bravo. Buenas noches, profe. Presente. Bustos. Presente. Calandrino. Presente. Carrocino. Carrocino. Cateura. Presente. Servino. Presente. Cortés. Presente. Dávalos. Díaz, Fabián. Díaz. Durán. Durán presente, profe. Fiasche. Grimi.
Presente. Grojar, Presente. Harrington, Harrington, Heredia, Presente. Camicubo, Camicubo, Nick, Presente. Lucelli, Presente. Márquez Diviasi, Presente. Martínez, Rodrigo, Masi, Leonel, Mauro, Menéndez, Presente. Miraglia, Oviedo, Oviedo presente, profe. Parra, Pasquinelli Gonzalo, Presente. Pasquinelli Matías, Presente. Peliza, Presente. Peloso, Pelosi, Presente. Pereiro, Presente. Ramírez, Presente. Reinaga, Presente. Rus, Sánchez Lucas, Presente. Santa Cruz, Presente. Sichitano, Presente. Sisente,